Abran su Biblia, por favor, en la carta a los Colosenses y celebremos juntos eso, hermanos, abriendo las Escrituras y glorificando al Señor por esta carta tan hermosa que el Señor nos dio. ¿Qué tesoro es el Nuevo Testamento? ¿Qué tesoro es el Nuevo Testamento? Así como el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento podemos ver claramente la realidad que Dios nos muestra. Y creo que el Nuevo Testamento nos muestra dos realidades desde cierto punto de vista. El Nuevo Testamento nos deja ver la realidad de la persona de Dios, de Jesucristo, su perfecta doctrina, su perfecta persona, su perfecta obra en la cruz del Calvario. Y el Nuevo Testamento nos deja ver la perfección de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero también el Nuevo Testamento nos deja ver, por otro lado, la realidad del hombre, el pecado del hombre, incluso el cristiano, la imperfección del cristiano y la imperfección de las iglesias en el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento nos da estas dos realidades, nos muestra un Dios perfecto, sin pecado, doctrina santa, obra perfecta, Dios perfecto, pero también nos muestra la imperfección del hombre, el hombre imperfecto, el cristiano imperfecto, la iglesia imperfecta. La carta a los Romanos fue escrita a la iglesia en ese lugar y necesitaba esta iglesia ser instruida en doctrina, por eso es la carta instructiva. Corinto, o las dos cartas a los Corintios, fueron escritas porque la primera, la iglesia necesitaba ser corregida, la carta correctiva. La segunda carta, Pablo necesitaba defenderse de los ataques y es la carta defensiva. Después, la carta a los Gálatas, la iglesia ahí necesitaba ser reprendida por los falsos evangelios que estaban introduciéndose y eso la hace la carta reprensiva. Efesios es una carta que informa a las iglesias de las riquezas tan grandes que tenemos en Cristo Jesús y eso la hace la carta informativa. Los hermanos de Filipos estaban preocupados por el apóstol Pablo y necesitaban deleitarse en el gozo verdadero en Cristo Jesús. Y por eso Pablo les escribe esta carta, la carta deleitosa del gozo. Ahora llegamos a Colosenses y le voy a pedir que permanezca ahí en Colosenses, no nos moveremos. Pero Colosenses también nos habla de las mismas dos realidades. Nos habla de la perfección de Cristo, de la obra perfecta de Cristo, de la doctrina perfecta de Cristo, de quién es Cristo. Pero por otro lado también nos enseña la imperfección del hombre. ¿Cuál es el trasfondo que hay en la carta a los Colosenses? Es muy sencilla, iglesia. La carta a los Colosenses y la iglesia a los Colosenses estaba pasando por una dificultad que estaban siendo golpeados por filosofías, influenciados por ideas humanas que la iglesia estaba siendo contaminada por ellas. Falsas ideologías, falsas filosofías se estaban metiendo a la iglesia y estas filosofías estaban atacando a la persona de Jesucristo. Estaban contradiciendo la doctrina de Jesucristo y especialmente estaban atacando su deidad. Las filosofías que se estaban metiendo a esta iglesia decían que Cristo no era Dios, que era solamente una emanación indirecta de Dios y por eso estaban atacando la persona de Cristo. Así que lo que hay detrás de Colosenses es un problema. La iglesia estaba siendo atacada por falsas filosofías y esto lo podemos ver en capítulo 2, por favor, versículo 8, si usted tiene ahí su Biblia lista, en Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: tengan cuidado, no se dejen engañar de dos cosas. Número uno, filosofías, y número dos, huecas sutilezas. Y después Pablo explica de dónde provienen estas cosas. Dice que provienen de los rudimentos del mundo, esto es, ideas humanas, ideas terrenales. Y dice también tradiciones de los hombres, inventos del hombre. Y al final del texto dice, no provienen de Cristo. Así que lo que la iglesia en Corinto estaba enfrentando es falsas enseñanzas, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, según los pensamientos mundanos, pero no según Cristo.
En el versículo 4, mismo capítulo 2, Pablo vuelve a hacer la misma exhortación. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que la carta a los Colosenses, Pablo está advirtiendo a la iglesia para que no sean engañados de falsas filosofías, de huecas sutilezas, de engaños que atacan la enseñanza y la verdad acerca de Jesucristo, especialmente su deidad. Esto nos dice, iglesia, que la iglesia de Cristo necesita ser advertida contra falsas filosofías y contra huecas sutilezas. El creyente necesita ser advertido para no caer en el engaño de filosofías de este mundo, de pensamientos humanos que continuamente se quieren infiltrar en la iglesia y aún querer sustituir la doctrina bíblica de Cristo. Colosenses nos enseña que la iglesia necesita ser advertida contra las filosofías que rodean en el mundo y que son antibíblicas, opuestas a la verdad de Cristo. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han leído Colosenses en estos últimos días? Levante su mano. ¿Alguien leyó Colosenses en estos últimos días? Levántela. Muy bien. Único. Gracias a Dios. Cuando usted lea Colosenses, va a notar algo de inmediato. Es muy similar a Efesios. Son cartas muy similares, muy parecidas en muchos aspectos, mucha similitud. Ambas fueron escritas por el apóstol Pablo y son cartas contemporáneas, se escribieron prácticamente en la misma época. Pablo estaba desde la cárcel en su primer encarcelamiento en Roma y estas cartas forman parte del grupo de las cartas que se les llama cartas de la prisión, donde el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas, dentro de las cuales está Colosenses, Pablo las escribe en la misma temporada aproximadamente desde Roma. Ahora déjeme decirle brevemente algunos pasajes en común que tiene Colosenses y Efesios, para que usted vea cuánta similitud hay entre estas 2 cartas del Nuevo Testamento. Brevemente, en ambas cartas, Pablo ora que Dios les dé conocimiento espiritual. En ambas cartas, Pablo desarrolla las riquezas y las bendiciones que tenemos en Cristo. En las 2 cartas, Pablo habla del misterio de la iglesia y pone a Cristo como la cabeza de la misma. En las 2 cartas, Pablo habla de su sufrimiento y también en ambas cartas, Pablo da órdenes para vivir la vida cristiana, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo. En ambas cartas, Pablo habla de vivir en luz, en sabiduría, en virtudes de Cristo, andando en el Espíritu Santo. Y en ambas cartas, Pablo nos invita a llevar una vida matrimonial, familiar, laboral, que glorifique a Dios. Todos estos temas coinciden en las 2 cartas. Sin embargo, aunque son tan parecidas, Efesios y Colosenses, tiene un enfoque muy distinto la carta a los Colosenses. Colosenses se distancia bastante de Efesios porque tiene un propósito diferente, un problema diferente detrás que estaba pasando en la iglesia, empezando porque esta carta sí tiene un destinatario directo. La carta a los Efesios, recuerdan que era una carta circular que tenía que ir a diferentes iglesias, pero la carta a los Colosenses es una carta directa a una iglesia en particular. La carta a los Colosenses es mucho más breve, es mucho más directa, y también en la carta a los Colosenses, si usted ve el versículo 2 del capítulo 1:2, dice la Biblia: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. En esta carta, Pablo menciona 11 nombres, interesante, 11 nombres de personas que eran conocidos por él o por la iglesia en Colosas. Y quiero yo analizar esta carta con usted a través de 3 puntos que quiero yo ver este panorama de la iglesia a los Colosenses, la cual he dado en llamar la prevención contra filosofías y huecas sutilezas. Esto es la carta a los Colosenses, la prevención contra filosofías y huecas sutilezas. Eso es lo que hay detrás del telón en esta carta cuando Pablo la escribe. Está dirigida a esa iglesia en específica. Pablo les
previene de estas filosofías y huecas sutilezas, y aunque da otras instrucciones de vida cristiana, su centro es enfocarse en defender la doctrina, la verdad y la persona de Jesucristo, que estaba siendo atacada por estas filosofías y huecas sutilezas. Así que quiero hablar con usted acerca de 3 puntos para ver el panorama de esta carta, y quiero empezar hablando de los personajes. Los personajes. Como les decía, la carta a los Colosenses menciona unos 11 nombres de personas, y eso es importante porque regularmente las cartas no traen tantos nombres, salvo Romanos, que trae más, pero en esta carta, al ser tan breve y contener 11 nombres personales, nos hace ver que Dios está interesado en que veamos ciertas personas, ciertos personajes de allí. El primero que quiero ver con ustedes, obviamente, pues es el apóstol Pablo, del cual no hay mucho que decir porque hemos dado una predicación completa para hablar de este hombre de Dios en el pasado. Pablo es el escritor de esta carta. Pablo está encarcelado en su primer encarcelamiento, como dije, en Roma, esperando ser liberado. En versículo 1 del capítulo 1, Pablo se presenta como apóstol. Mire, por favor, versículo 1, primer versículo de la carta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo aquí se introduce a sí mismo como apóstol. Ahora, eso es algo interesante. En la mayoría de las cartas, Pablo dice: Pablo, doulos de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Pero en cartas como Gálatas, Corintios y Colosenses, Pablo no se presenta como siervo, Pablo se presenta como apóstol. ¿Por qué? Por el contenido de la carta que va a dar. Pablo va a hablar con autoridad apostólica y por eso se presenta como tal, como apóstol, como enviado, elegido, llamado, instruido directamente por Jesucristo, por lo cual lo que va a hablar es con toda autoridad de Dios. Por eso se presenta como apóstol, por el tema que va a abordar con la iglesia. Ahora, eso quiere decir todo respecto a Pablo. Pero hay otro personaje, hermanos, que es Tíquico. Y está en esta carta, y quiera que vaya conmigo al capítulo 4, por favor, versículo 7, y dice la palabra de Dios, Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, no psíquico, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Quién es este Tíquico? Pablo, cuando escribe esta carta a los Colosenses, la envía a la iglesia, y el enviado comisionado para llevar esta epístola a la iglesia es Tíquico. Tíquico es el hombre que Pablo escoge para enviar esta carta hasta Colosas. Ahora piénselo, Pablo está en Roma. Si usted se imagina el mapa de este lado, en Roma, Pablo está en prisión en Roma, y él envía a Tíquico a viajar de oeste a este, un viaje muy largo hasta Éfeso. Y primeramente Tíquico llega a Éfeso porque Tíquico también llevaba la carta a los Efesios. En capítulo 6 de Efesios, Pablo dice que es Tíquico el que está llevando esa carta hasta Éfeso. Así que Tíquico viaja de Roma, un viaje muy largo, hasta Éfeso, y después de Éfeso sigue más hacia el oriente hasta llegar a Colosas, lo que hoy es el sur de Turquía. Y Tíquico, hermanos, es un siervo de Dios y siervo de Pablo, fiel en poder llevar estas cartas hasta su lugar. Entregó la carta circular en Éfeso y luego viajó más hasta Colosas para dejar esta carta. Sin embargo, sabemos por la carta a Filemón que Tíquico no iba solo. Tíquico llevaba un compañero, otro creyente, y era Onésimo. Tíquico estaba viajando con Onésimo. No se me pierda, por favor. Tíquico estaba viajando con Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo es un creyente ex esclavo de un hombre llamado Filemón, que también era creyente. Onésimo se había fugado de su dueño, de su amo. En esos tiempos había esclavitud de esa manera. Y Onésimo se había escapado de su hogar y había dejado a su amo. Y en esa huida había conocido de Jesucristo y del evangelio y se había convertido. Ahora Pablo lo envía de regreso a Colosas, donde era Filemón, para poder reconciliarse con su amo. Así que Tíquico está viajando y lleva a Onésimo y lleva la carta a los Efesios y lleva la carta a los Colosenses y algo más.
lleva la carta a Filemón mismo. De modo que este Tíquico no es cualquier personaje en las Escrituras, hermanos. Es un hombre que está llevando en sus manos 3 cartas inspiradas por el Espíritu Santo en sus manos. Y es encargado de llevarlas hasta su destino, protegerlas. Era la palabra de Dios, eran cartas inspiradas. Pablo tuvo el voto de confianza de ponérselas en sus manos a Tíquico y enviarlo junto con Onésimo a esos sitios. Eso nos enseña que Tíquico era un excelente cartero. Él llevó estas 3 cartas, Efesios, Colosenses y Filemón. Qué confiable debió haber sido Tíquico. Qué confiable debió haber sido este hombre para que el apóstol lo escogiera. Tíquico, su nombre significa fortuito. Ese es el significado de Tíquico, fortuito. Y fortuito quiere decir accidental o improvisado, algo que no estaba planeado. Y por primera vez o pocas veces en la Biblia, usted ve que un hombre no checa con su carácter. Tíquico no era fortuito. Tíquico tenía que ser muy planeado, muy previsor para poder haber hecho este viaje y ser fiel en cumplir con la labor que se le había encomendado. Cuando pienso en Tíquico, y ahora cuando usted piensa en Tíquico, recuerde, por ejemplo, Proverbios 25:13, donde Salomón dice, escuche, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. En otras palabras, un mensajero fiel complace al que lo envió. Un mensajero fiel complace a quien le encomendó la tarea. Es como nieve en tiempo de la siega, refresca, te hace sentir bien cuando tú envías a un mensajero y ese mensajero cumple tal cual se le ha encomendado. Este es Tíquico, llevó la carta a Colosas, ahí entregó esta carta, entregó a Filemón la carta también personal para Filemón y entregó a Onésimo junto con esa carta a Filemón. Tíquico es la clase de cristiano que cumple con lo que se le manda sin importar cuán difícil sea. Tíquico es esa persona, modelo de cristiano, que cumple con lo que se le manda, incluso si es algo sencillo como llevar una carta. ¿Ustedes pueden imaginar cuánta confianza tuvo Pablo? El temor que quizá la puede abrir, quizá la puede alterar, quizá la puede romper, quizá la puede perder. Pero Pablo confió en este hombre y él es un modelo de un hombre fiel que sin duda, si era fiel para entregar 3 cartas, era fiel para absolutamente todo. Jesucristo lo enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí tiene a Tíquico, un hombre fiel en lo poco, que era sin duda fiel en todas las demás cosas para con Dios. Pablo lo llama en Efesios capítulo 6, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y sin duda lo era. Y aquí Colosenses hace lo mismo. Se refiere a Tíquico como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este es Tíquico. Y cuando Pablo dice esto de él, lo dice muy en serio. Tíquico era así. Esta es la clase de fidelidad que Dios pide de sus hijos. Y yo le pregunto, ¿sirve usted a Dios como Tíquico? ¿Es fiel, recomendable, confiable, diligente, planeado y con un servicio perfecto como el de Tíquico? Esa es la manera de servir al Señor. Es la única que Él recibe. Pero además de hablar de Tíquico, quisiera hablar de alguien más, que no es realmente un personaje, sino toda una ciudad. Y quiero hablar de Colosas, para que usted entienda mejor el trasfondo de esta carta. La ciudad donde llegó Tíquico fue Colosas, y él cumplió su labor. Esta ciudad había tenido un gran auge. Colosas hoy ya no existe tal cual, es parte de Turquía, pero esta ciudad había tenido un auge muy importante unos 5 siglos antes de Cristo, cuando fue un territorio de los predilectos de un rey persa llamado Asuero, que usted conoce por Esther capítulo 1, el rey que se casó con Esther.
Uno de sus territorios predilectos era precisamente la ciudad de Colosas, e hizo que la ciudad tuviera un gran auge en aquellos tiempos. Era una ciudad de gran importancia comercial, producía productos como lana negra y materiales para teñir ropa, etcétera. Y Colosas fue principal porque había un camino que iba de este a oeste y pasaba justamente por Colosas. Así que esto hizo que Colosas fuera una ciudad importante de ese tiempo. Sin embargo, para los tiempos de Pablo, 5 siglos después de esto, el camino principal, Roma lo había redirigido a la Odisea y a Hierápolis, ciudades muy cercanas a Colosas. Así que con esto, Colosas perdió auge y en cambio la Odisea se elevó como una ciudad más importante. Por eso usted tiene en Apocalipsis capítulos 2 y 3 las cartas a las iglesias de Asia Menor, dentro de las cuales está la Odisea, porque era una ciudad muy principal de ese sitio, pero estaba muy cerca también de Colosas. Colosas fue prosperada en el pasado, pero ahora era una ciudad de poca importancia. En ese tiempo, y esto es clave para entender la carta, en ese tiempo de Pablo, Colosas tenía una población dividida claramente en 2 secciones, judíos y gentiles. Y esto es siempre lo mismo, la misma historia. La diáspora dejó a judíos por todas partes, pero en Colosas había muy marcada la división de ciudadanos. Había judíos y había gentiles. Esto es clave para entender lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, así que téngalo en cuenta, por favor, porque de estas 2 clases de personas era de donde estaban viniendo las filosofías y huecas sutilezas que se estaban queriendo infiltrar en la iglesia. Ahora, allí en Colosas había una iglesia, y quiero hablar ahora acerca de esta iglesia. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Y usted dirá, Pablo, de inmediato, y yo le tendría que decir, no, realmente Pablo no hay registro de que haya pasado por Colosas. Pablo no fue a Colosas, no hay ningún registro en Hechos de que él haya viajado por Colosas. Y de hecho, en capítulo 2, versículo 1 de esta carta, dice Pablo que muchos de ellos ni siquiera habían visto su rostro. O sea, Pablo ni conocía a muchos de ellos en persona. Con toda seguridad, Pablo no fundó la iglesia a los colosenses y muy probablemente ni había estado ahí. Entonces, ¿quién la fundó? Capítulo 1, por favor, versículos 3 al 8 nos dice quién fundó esta iglesia en Colosas. 1:3. Dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Pero ¿quién se los dijo? ¿De quién lo oyeron? ¿Cómo lo conocieron? Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras. Epafras. Epafras, con toda seguridad, era de Colosas. Y Epafras muy probablemente fue salvo por Cristo por medio del ministerio que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso por más de 2 años. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 19, Pablo predicó, enseñó en una escuela y tuvo un ministerio largo de más de 2 años en Éfeso. Y Éfeso está relativamente cerca a Colosas, es una ciudad cercana principal, y seguramente este Epafras conoció de Cristo durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y cuando Epafras retorna a casa en Colosas, él lleva el evangelio y él se convierte en el primer misionero a Colosas, un evangelista que no solamente ganó almas, sino fundó una iglesia. Aquí tenemos a un hombre, otro hombre, fiel a Dios, que se llama Epafras. Epafras. Epafras es el fundador y pastor, por eso Pablo le llama ahí fiel ministro para ellos. Epafras con toda seguridad atendía a la iglesia Colosas, probablemente también la Odisea y Hierápolis, que son ciudades muy cercanas. Ahora quiero que vaya por favor a capítulo 4, versículo 12 y 13, donde se dice algo más acerca de Epafras, para que tenga una perspectiva de este hombre.
capítulo 4, versículos 12 y 13, dice Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, o sea, uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Qué interesante que el apóstol Pablo escriba a los colosenses y les diga dos cosas. Primero, en el versículo 12 les dice acerca de Epafras que él está muy interesado en la iglesia, que Epafras ora por la iglesia y ruega que estén firmes. Da a conocer el corazón de Epafras, el apóstol Pablo. Pero en el versículo 13 dice Pablo: porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Ven lo que está haciendo Pablo, hermanos? Pablo está robusteciendo la autoridad de este hombre en Colosas. Pablo está diciendo: el siervo que tienen es un siervo fiel, es un siervo recto, es un siervo interesado por ustedes en el buen sentido. Es un siervo que tiene celo, solicitud, los ama a ustedes y a los que están en la Odisea y en Hierápolis. Pablo está fortaleciendo, robusteciendo, afirmando la autoridad como pastor que Epafras tenía en Colosas. Así que aquí tenemos a otro don nadie, así como lo era Tíquico, que cuando habíamos oído algo de Tíquico, ahora Epafras, otro don nadie, desconocido por nosotros, pero bien conocido por Dios, porque fueron siervos del Señor durante ese tiempo que apoyaron a las iglesias y al ministerio del apóstol Pablo. Epafras fue un siervo fiel. Fue un siervo fiel. Epafras, su nombre es muy interesante. Déjenme hablar un poco del nombre de Epafras. Epafras realmente es una contracción del nombre Epafrodito. Es una abreviación del nombre Epafrodito. Y Epafrodito significa adorador de Afrodita. Epafrodito, adorador de Afrodita. Sin embargo, Epafras, al convertirse al Señor Jesucristo y ser un siervo de él, ya no quiso seguirse llamando Epafrodito. Y es que ningún pastor quisiera llamarse con un nombre que da honra a un ídolo. Así que Epafrodito, en vez de seguirse llamando Epafrodito, cambió su nombre a la contracción Epafras. Y Epafras tiene otro significado. Epafras quiere decir espumoso, espumoso. Así que Epafras pasó de ser un adorador de Afrodita a un espumoso siervo de Cristo. Esto lo hizo, hermanos, porque él era un siervo de Dios y él quería llevar en alto a Cristo, no a Afrodita. Así que él cambia su nombre, usa este nombre para hablar ahora de su dedicación a Cristo y no a ningún ídolo. Pablo lo llama así, Epafras, porque él se hacía llamar así y también para distinguirlo de otro Epafrodito de Filipos que también hay en la Biblia. Así que Epafras, hermanos, nos da la enseñanza de que la herencia religiosa que recibimos de nuestros padres termina cuando conocemos a Cristo. Algunos de nosotros tenemos nombres así, ¿verdad? María de Fátima, de Jesús, del Rosario, etcétera. Nombres bonitos que no tienen nada de malo, pero que a veces nuestros padres nos pusieron por herencia religiosa, que ellos en buena intención lo hicieron. Y muchos de ellos no tienen nada de malo. Pero aquí Epafrodito era un nombre que daba gloria a un ídolo. Así que Epafras lo cambia y busca darle gloria a Dios, dándonos a enseñar que cuando una persona conoce a Cristo, su vida cambia totalmente, su vida es transformada por Dios, ahora somos de su propiedad, ahora somos adoradores de Él nada más y somos espumosos siervos del Señor. Esto es lo que nos enseña la vida de Epafras, un hombre que sirvió al Señor, fundó una iglesia, sirvió como evangelista y pastor para la gloria de Dios. Él es de quien Pablo robustece su autoridad. Y ahora, ¿por qué estaba en Roma? ¿Por qué estaba en Roma si es el pastor de Colosas? Bueno, hermanos, es obvio. Epafras viajó hasta Roma, un viaje muy largo, porque Epafras estaba viendo los problemas que estaban enfrentando la iglesia en Colosas. Y tuvo que ir a pedir dirección e instrucción del apóstol. Así que Epafras viaja para pedir instrucción, consejo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le apoya espiritualmente, le respalda, escribe esta carta. Y de hecho, cuando Tíquico regresa con la carta,
Epafras no regresa. Epafras se quedó más tiempo con Pablo, según Filemón, versículo 23, dice que Epafras se quedó más tiempo aún con Pablo, recibiendo instrucción ahí en Roma para que él pudiera ser un mejor siervo de Dios. Así que aquí tenemos a los personajes. Tenemos al apóstol Pablo, tenemos a la ciudad de Colosas, tenemos a la iglesia allí y tenemos a dos personajes donadie, pero bien conocidos por Dios, Epafras y Tíquico. Si va a tener un hijo, ahí tiene dos nombres a elegir. Quiero hablar ahora en segundo lugar del problema. La iglesia en Colosas tenía un problema que estaba impulsando que Epafras fuera a Roma. Un problema que estaban enfrentando los hermanos allí y por lo cual Pablo escribe esta carta. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era el problema? Bueno, volvamos por favor a capítulo 2 y analicemos un poco versículo 8 una vez más. Colosenses 2:8 dice la Biblia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, no se dejen engañar, sulagogeo. Se nos traduce engañar, pero quiere decir realmente capturar. No te dejes atrapar, no te dejes tomar cautivo, no te dejes esclavizar, es lo que está diciendo ahí. Es una palabra más fuerte que engañar. Pablo está diciendo, mirad que nadie os capture, mirad que nadie os haga sus cautivos, mirad que nadie os haga víctima, os atrape. ¿Y con qué iban a atrapar? Dice, con filosofías. La palabra es la misma. Filosofías quiere decir ideas de pensamiento, formas de pensar, ideas mentales que se traducen en formas de vida. Pablo dice, no te dejes capturar por filosofías. Pero también dice, y habla ahí en el versículo 8, de huecas sutilezas. Huecas sutilezas. La palabra huecas quiere decir vano, llano, vacío, hueco, literalmente eso. Y después cuando Pablo le aplica la palabra sutilezas, ahí realmente sí la palabra es engaño. Entonces Pablo está hablando de engaños huecos. Hasta podríamos traducirlo engaños tontos. Y Pablo está diciendo, no te dejes capturar por ideas humanas y por engaños tontos. Tenga eso en cuenta, por favor, porque es la exhortación que está haciendo Pablo en toda la carta. No te dejes capturar por ideas humanas y por engaños huecos, tontos, vanos. ¿Qué problema había en Colosas? A Colosas estaba metiendo una mezcla de filosofías contrarias al Evangelio de Cristo. Y de hecho contrarias a la doctrina de la persona y de la divinidad de Jesucristo. El problema era filosofías, pensamientos, ideas que se estaban infiltrando. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando pienso en filosofías, me viene a la mente Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y predica a los filósofos. ¿Y cuántos de ellos se convirtieron a Cristo? Ninguno. Así que esto es claro, hermanos. Téngalo en cuenta, y sobre todo joven que estás aquí, ten en cuenta, la filosofía mundana y la fe en Cristo nunca se darán la mano. Nunca. Filosofía mundana y fe en Cristo jamás se darán la mano. Y aquí Pablo está diciendo precisamente, no te dejes capturar por esas ideas, filosofías y engaños huecos. ¿Cuál era el problema? Bueno, la iglesia en Colosas estaba siendo atacada por filosofías y engaños vacíos según las tradiciones de los hombres, según las ideas mundanas y no según Cristo. Esa es la traducción literal del texto. Según las tradiciones de los hombres, según las ideas mundanas y no según Cristo. O sea, Pablo está diciendo, ¿de dónde vienen estas mentiras? No de Dios. No de Dios, sino de hombres y del mundo. Este es el problema que estaba sucediendo allí. Ahora quiero hacerle pensar esto. ¿Qué clase de guerra era esta? ¿Qué clase de problema era este que Colosas estaba experimentando con filosofías y engaños? Bueno,
era una guerra intelectual, era una guerra de ideas, era una guerra de pensamientos. A ver, ¿a quién le hago caso? ¿A ellos que me están diciendo esto? ¿O a Epafras que me está enseñando esto de Jesús? ¿A quién le hago caso? Era una lucha intelectual, era una lucha en la mente, era una lucha por la mente de las personas, era una lucha por la mente, porque cuando tienes la mente de esa persona, tienes también su fe, tienes su corazón. Y es lo mismo hoy, iglesia. El mundo y las ideas humanas siguen produciendo filosofías que entran en lucha con la fe en Cristo. Y la lucha sigue siendo igual, la lucha sigue siendo en la mente de ustedes, entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Es una lucha intelectual, es una lucha por tu mente, es una lucha por tu corazón y por la fe. Cuando la idea filosófica gana tu mente, gana tu corazón, gana tu fe, te desvía de Cristo. Por eso Pablo está diciendo: no te dejes capturar por ideas, filosofías humanas, mundanas y huecas. Eso es lo que está pasando allí en Colosas. Ahora, exactamente cuál era y de dónde venían estas filosofías. Simplemente venían de dos vertientes. Esas filosofías y huecas sutilezas venían de dos grupos: judíos legalistas y gentiles paganos. Ahora, ¿se acuerdan les dije de qué estaba poblado Colosas? De estos dos grupos. En Colosas había ambos grupos, tanto judíos legalistas como gentiles paganos. Y de estos dos grupos se estaban produciendo las filosofías que estaban infiltrándose en Colosas. Déjeme hablarle de cada una por su lado. Los judíos legalistas estaban, como hemos visto antes, diciéndole a los cristianos que se tenían que circuncidar y obedecer la ley de Moisés si querían ser realmente salvos. Ya lo hemos oído antes, ¿verdad? Desde Gálatas tenemos a los llamados judaizantes. ¿Qué era este grupo? Este grupo de judaizantes simplemente era: ¿ya creíste en Cristo? Por la fe. Bien, ahora solamente tienes que obedecer la ley. Si no, lo primero no cuenta. Entonces, era una idea mezcolanza de entre fe más obras, obras más fe, judaizantes. Gente que no quería soltar la ley de Moisés como norma de salvación y querían solamente empalmarla con la fe en Cristo. Eso Pablo lo tiene que reprender en Gálatas. Este era, por un lado, lo que estaban haciendo los judíos legalistas. Versículo 11, usted lo va a ver. Capítulo 2, versículo 11, por favor. 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No sé si nota Pablo entre líneas. Los judíos legalistas estaban diciéndole a los de Colosas: tienes que circuncidarte, tienes que circuncidarte. Y Pablo les dice: ustedes ya han sido circuncidados en Cristo, con una circuncisión no física, sino una circuncisión espiritual, echando de nosotros el cuerpo carnal para entregarnos a Cristo. Hermanos, la circuncisión desde el principio simplemente fue un tipo de lo que era la salvación en Cristo: morir a mi carne y entregarme al Señor. Siempre desde que a los judíos Dios les dio eso a Abraham, fue un tipo, una ilustración anticipada de lo que sería la salvación por fe por medio de Cristo. Así que los judíos legalistas le estaban diciendo a Colosas: circuncídate, 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 obedece la ley, guarda la ley, guarda la ley. Y Pablo le dice: ustedes ya lo hicieron, ya lo hicieron. De esa manera Pablo hace a un lado a los judaizantes. Pero esto no era lo más fuerte. Lo más fuerte era la otra fuente de filosofías, y era los gentiles paganos. Déjeme aclarar esto. En tiempos de Pablo, hermanos, en Colosas comenzó a surgir una filosofía nueva por esos años, muy nueva, la cual era una forma de pensar que decía, atentos, van a aprender de eso: el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Esa forma de pensar, en un momento se la repito, se estaba comenzando a gestar en aquellas ciudades por esos años. Muy nueva filosofía. A ver, ¿qué filosofía era? El espíritu y todo lo espiritual, todo lo que es invisible, todo lo que es del espíritu, todo lo que es no material, es bueno.
es bueno, es bueno. Pero todo lo físico, todo lo material, todo lo que puedes tocar, todo lo que es visible y tangible es malo. Años después a esa filosofía se le dio un nombre. Se le dio un nombre. Y en tiempos de Juan, el apóstol, 30 años después de esta carta a los colosenses, para los tiempos de Juan, esta filosofía ya estaba bien infiltrada, bien establecida, bien fuerte en la sociedad, no solamente de Colosas, sino de todo el mundo. Y era una filosofía que después se le dio el nombre gnosticismo. ¿Lo ha oído, no? Gnosticismo, los gnósticos. Empieza con G y luego la N, pero no se pronuncia la G. Los gnósticos, gnosticismo, cuya filosofía central es esa. Todo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo. Ahora usted dirá, pastor, pues no suena tan mal. Sí, cierto, escucha esto. Pero los gnósticos, que no eran gnósticos cuando en tiempos de Pablo, todavía no se llamaban así, pero déjeme llamarlos anacrónicamente de esta manera para que los identifiquemos. Los gnósticos prehistóricos o los gnósticos incipientes al principio, como para identificarlos, lo que estaban diciendo era, el espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces, Jesucristo no puede ser Dios porque se hizo carne. Y si es carne, entonces es malo. Así que Jesucristo no puede ser Dios, porque si fuera ser espiritual sería 100% Dios, pero como se hizo hombre ya no es Dios. Ya está contaminado. Al ser carne ya es contaminado. Y entonces esas ideas estaban infiltrándose en la iglesia. Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios porque se hizo carne, entonces es malo. Es malo, es como nosotros, es pecador, es carnal. Entonces no, si no se quedó espiritualmente, sino que vino a nacer, entonces eso ya lo contaminó. Era la idea de ese grupo que llegó a ser los gnósticos. Ahora escuche esto, hermano, la cosa no se quedaba ahí. Estas filosofías tienen esa capacidad de irse ramificando de muchas maneras, porque el gnosticismo siempre trae contigo el ascetismo. No se me pierda, hermano. El gnosticismo, pensar que el espíritu es bueno y la carne es mala, siempre trae consigo el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es la forma de vida donde te abstienes de todas las cosas materiales en una exageración muy grande. El asceta no puede comer, no puede casarse, no puede tener un celular, se tiene que golpear porque la carne es mala, se tiene que deshacer de ella, todo placer carnal, incluso comerte un pastelito, no puedes. Tienes que vivir como un asceta, haciendo a un lado todo lo que le dé placer carnal a tu cuerpo. Los ascetas empezaron a surgir a raíz del gnosticismo, empezaron a volverse personas que se recluían, personas que no se casaban. Por cierto, de ahí viene el celibato pervertido, de un ascetismo fuera de la voluntad de Dios. De ahí viene no te cases porque así eres más santo. Es que el punto de los gnósticos era este: entre más te abstengas de lo material y el deleite carnal, más santo eres y más espiritual eres para Dios. Esa era la idea de los gnósticos. Entre más te abstengas, no toques eso, no comas eso, no hagas eso. Son deleites carnales, no lo hagas. Son placeres terrenales, no los toques, no. Entonces, según ellos, al abstenerse de esta forma tan exagerada, eso los elevaba de espiritualidad más alta. Pablo habla de todo esto del ascetismo en los versículos siguientes. Por favor, acompáñenme a leer versículos 20 al 23, capítulo 2. Pablo expresa ahí estas filosofías y los exhorta. Versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ideas mundanas, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto es ascetismo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de Dios, de hombres. Fíjese lo que va a decir Pablo, les va a dar en la cabeza. Cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, Pablo está diciendo, ¿por qué si ya has muerto con Cristo y eres nueva persona, por qué te vas a someter a preceptos terrenales otra vez? Cosas que no sirven. Pero mire lo que dice a continuación. Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, nos da últimos textos importantes. Versículo 23. Tales cosas, el ascetismo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, Pablo dice, el que lo quiera hacer y disciplinarse a no comer, no esto, no lo otro, pues individualmente tendrá su provecho. Dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, porque no se permitía nada. Pero mire lo que dice a continuación. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No. Las personas más inmorales han sido precisamente las que están en el mundo del ascetismo. No me caso. No esto, porque voy a ser célibe para Dios, porque voy a ser pastor, sacerdote, obispo, lo que usted quiera. Y después te enteras de que son las zonas, las áreas donde hay más perversión. ¿Por qué? Porque el tratar duramente el cuerpo no mata los deseos de la carne. El abstenerte de ellos no los mata. El simplemente cortar con los placeres terrenales, eso no hace que tu carne deje de desear. Todo lo contrario, los desea más. Por eso Pablo dice, esas disciplinas ascetas, no toques, no gustes, no veas, no hagas, no. Todo eso, en culto voluntario, si lo quieres hacer, adelante. Pero no tiene ningún poder contra los deseos de la carne. Porque el único que puede matar los deseos de la carne es el Espíritu Santo, cuando nos dejamos controlar por él. Así que, hermanos, quise tomar este tiempo porque eso era lo que estaba infiltrándose en Colosas. Por un lado, judíos legalistas, guarda la ley, Cristo más ley, pero por otro lado, gentiles paganos con ideas nuevas que estaban llegando a Colosas, ideas que más tarde, 30 años después, se les llamaban gnósticos, y Juan el apóstol tuvo que lidiar con esos problemas. Además de ello, este grupo de filosofías de gentiles, decían ellos, los gnósticos, tenías que adquirir un conocimiento elevado que no todos tienen, lo cual te convertía en un iluminado. Y ser iluminado te vuelve ya una persona salva. ¿Se fijan las mezcolanzas que había? Es que no, hay un conocimiento. Y fíjense qué sutil, porque cuando decían, necesitas un conocimiento más elevado, están diciendo las escrituras no son suficientes. Necesitas un conocimiento que solamente los gnósticos te podemos dar, y solamente así vas a poder ser salvo. Como diciendo la palabra de Dios, no basta. Hay conocimiento más importante que la palabra de Dios. Esas eran las filosofías que se estaban infiltrando en Colosas. Ahora ve por qué Epafras corrió a Roma a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir dirección. Así que en Colosas tenemos una mezcla de filosofías entre judíos y gnósticos incipientes, ideas religiosas por un lado, ideas mundanas por otro lado. Estaban atacando la fe de Cristo, estaban atacando el Evangelio, estaban atacando la Trinidad, estaban atacando la persona de Cristo, estaban atacando la divinidad de Cristo, estaban rebajando a Jesucristo, y lo que decían los gnósticos era, Jesucristo no pudo ser Dios, solo es una emanación de Dios. Rebajaban a Jesucristo y no lo ponían como Dios. Así que esto era con lo que Epafras estaba luchando. Iglesia, escucha esto. Todas las filosofías, todas, escucha esto, y sobre todo, bueno, todos, pero sobre todo jóvenes. Todos, pero sobre todo jóvenes. A jóvenes de 35 para abajo, esos son jóvenes. Y los de arriba también son jóvenes, pero ya no tanto. Son jóvenes. Escuchen esto, por eso dije todos. Escuchen esto. Las filosofías mundanas se les llama herejías. Y herejía simplemente es una idea contraria a la Biblia. Las herejías contaminan y dañan. Dañan al cristiano y dañan a la iglesia. Estaban dañando una iglesia en Colosas, y usted dirá, pastor, pero eso ya no nos importa, no somos Colosas. Espera, es que hoy sigue habiendo filosofías y huecas sutilezas. Hoy todavía el mundo y los pensamientos humanos quieren
capturar la mente de las personas con filosofías y huecas sutilezas. Hoy todavía hay una lucha en la mente, en el cerebro de las personas por capturarles con ideas y filosofías ajenas a Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. ¿De dónde viene? Muy sencillo, del padre de la mentira. Juan capítulo 8, Jesús dijo, el padre de mentira, Satanás, habla mentira. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás está detrás de todas las filosofías mundanas y religiosas que están luchando porque tú les des asilo en tu cerebro para creerlas, para pensarlas, para abrazarlas como ciertas. Hoy hay filosofías que son más peligrosas que el judaísmo y que el gnosticismo. Déjame mencionar algunas de ellas. Son mucho peor. ¿Cómo no poder mencionar el famoso orgullo LGTB+? Lesbianas, gays, trans, bisexuales. Esto es una filosofía. Es una filosofía mundana. Es una filosofía originada por Satanás. Es una filosofía que no nace en la mente de Dios, nace en la mente del diablo. Y está capturando muchas mentes. No, cambiarse de sexo no es malo, es bueno. Que un hombre ande con cabello largo y pintado, no tiene nada de malo, eso es bueno. Eso es bueno, es normal. Ya, te capturó la mente, la filosofía hueca. Lesbianas, gays, trans, bisexuales y otros más nombres que ni quise poner, por eso le dejan el más, porque da libertad a cualquier otra cosa que exista. Hoy eso, hermanos, hace años, hace una década, se oía que venía, hoy ya invadió. Hoy ya invadió. No solo la sociedad, pero la mente. Ha ganado muchas mentes esta filosofía transgénero y todas esas cosas y toda la enseñanza sexual que ya se está comenzando a dar en las escuelas de nuestros niños. Es una filosofía mundana. Otra más es el posmodernismo. El posmodernismo simplemente significa Dios ha muerto, Dios no existe. Dios no existe. Y mucha gente se ha tragado esa filosofía. Otra filosofía más es el humanismo. El humanismo está hoy muy en boga porque el humanismo es tú eres el centro del universo. Lo que tú quieras hacer, sé feliz tú. Tú mereces ser feliz. Tú ve por ti mismo, no veas por otros, ve por ti. O sea, humanismo es poner al humano en el centro y todo lo demás gira en torno al humano, porque el más importante es el humano. Qué filosofía tan pervertida. Y todavía por ahí hay algunos cristianos que han sido capturados por esto, que no, sí, yo merezco ser feliz. Yo merezco, Dios quiere que yo sea feliz. ¿Cómo que Dios quiere que tú seas feliz? Tú no eres el centro del universo, es Dios. Tú vives para su gloria, no Él vive para ti. Cuidado con estas filosofías y huecas sutilezas. La libertad sexual es otra filosofía que simplemente prefiero llamarla hedonismo. Y el hedonismo es eso, libertad sexual, libertinaje sexual. Todo el sexo que quieras, como quieras, con quien quieras, como quieras. Y a la hora que quieras eres libre. Porque además, los avances tecnológicos generan que tú puedas ser un hedonista con cero consecuencias. Así que tú puedes disfrutar de la vida sexual libertina porque ya existen formas y métodos que te pueden ayudar a evitar las consecuencias como el aborto. Y pues ya puedes matar a un bebé y en el vientre y no pasa nada. Así que si te diviertes y por alguna razón viene un embarazo, no te preocupes. Hay formas de solucionar eso. Hay formas. Y otras más. Hoy la gente está viendo esto como correcto. Ya, se han tragado el anzuelo, el cordón y la caña completa. Sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Porque la mente de los jóvenes es una mente más crédula, más fácil de engañar. Por eso estas filosofías se meten ahí. Ahora usted dirá, pero esas filosofías son de la calle, son gente ignorante. Estas filosofías, ¿saben en dónde nacen?
en las universidades y en la política, o sea, gente académica y gente política. No vienen del vecino de la esquina. No, hermano, estas filosofías vienen de lo supuestamente mejor de la sociedad, que es lo peor. De las zonas, de los círculos académicos y de los círculos políticos. De ahí viene. Y está permeando absolutamente todo. Todo. Estas filosofías se transmiten por televisión, se transmiten en series televisivas, se transmiten en series por internet, se transmiten en películas, se transmiten en formas de pensar, en formas de vivir, en formas de vestir, en formas de actuar, en el trabajo, en las tiendas, en los comercios, se transmiten estas filosofías. Por eso es tan fácil ser engañado por ellas, porque Satanás ha completamente saturado el mundo de ellas. Un cristiano, hermanos, no debe participar ni tener nada que ver con estas filosofías huecas. Un cristiano no. Porque un cristiano sabe que Dios creó varón y hembra. Amén. No más. Y cualquier otra expresión del sexo, del género o de la sexualidad se llama perversión. Y entra de la categoría de pecados en la Biblia que se llama porneia, fornicación. No es normal, es un pecado. Los cristianos no creemos en que Dios ha muerto. De hecho, Dios está vivo y el que va a morir es el hombre si no se arrepiente. Los cristianos creemos que el hombre no es el centro del universo, sino Dios quien creó el universo. Los cristianos creemos que hay libertad sexual dentro de los preciosos y deleitosos parámetros que Dios ha puesto, que es el matrimonio y nada más. Y fuera del matrimonio, la práctica del deseo sexual es pecado. No creemos en el aborto, no creemos en la pastilla del siguiente día, no creemos en la vacuna contra el papiloma, porque todas esas son cosas que te quieren ahorrar las consecuencias del pecado. Creemos en temer a Dios y apartarnos del pecado. En eso cree un cristiano. No creemos en filosofías y engaños vacíos. Déjeme decirlo una vez más. Las filosofías mundanas son herejías y las herejías dañan al cristiano y dañan a la iglesia. Joven que estás aquí, escucha por favor. Tú tienes que aprender a diferenciar. Y todos también, porque no estamos exentos. Tienes que aprender a diferenciar entre una filosofía y la verdad. Aquí está la clave. Las filosofías cambian. La verdad siempre es verdad. Nunca cambia. Nunca cambia. Así es como tú puedes definir a una mentira, una filosofía mentirosa, y a la verdad de Dios. La verdad de Dios nunca cambia, no se actualiza. Es siempre la misma, es eterna. Por eso Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas, no la cambies. La verdad, es eterna porque viene del Dios eterno. Su palabra es la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es verdad. El Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Iglesia, aprende a diferenciar las filosofías de la verdad. Las filosofías cambian, la verdad es eterna. Pero como somos mayormente bombardeados por las filosofías, por eso nos cuesta tanto creer la verdad cuando se nos pone delante. ¿Sabe? Cuando se predica la palabra de Dios como ahora, en su mente siempre hay una lucha, una guerra entre creer lo que he oído allá afuera y creer lo que está diciendo la verdad de Dios. Hay una lucha en su mente. Satanás está ganando terreno en muchas mentes, pero los que somos como los de Colosas, santos y fieles en Cristo Jesús, vamos a creer la verdad de Dios y no las herejías. ¿Por qué? Escucha este texto. En 2 de Pedro 2:1 dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escucha, las herejías traen destrucción repentina. La verdad de Dios trae salvación.
Creer la verdad da vida. Creer las filosofías de este mundo trae destrucción eterna. Y es que en verdad, hermanos, la lucha entre las filosofías y la verdad de Dios, de verdad que no tiene razón de ser. Porque Cristo venció por encima de todo eso. Por favor, capítulo 2, versículo 15, Pablo lo dice así. Vean qué potente versículo. 2:15. Hablando de Cristo en la cruz del Calvario, desde el 14 lo leo, 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De dónde vienen estas filosofías? De demonios, y es lo que Pablo menciona ahí en el versículo 15, principados, potestades, y dice Pablo, los exhibió públicamente Cristo en la cruz, los venció en la cruz del Calvario. Toda filosofía satánica está vencida por la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es poderosa. Las filosofías demoníacas traen destrucción. No tiene sentido de ser. No le des cabida en tu mente a las filosofías mundanas. Cristo las venció. Cristo las venció en la cruz. Esto era el problema que había en Colosas. Mismo problema en nuestros días. Y termino muy brevemente con el propósito que queda sobreentendido. El propósito, Pablo escribe esta carta pues para prevenir a los creyentes de estas herejías. Es claro por qué escribe Colosenses. Pablo está no solamente llamándoles a que se prevengan de los engaños, Pablo también exalta a Cristo para que los hermanos recuerden que Cristo y no las filosofías es el todo del hombre. Pablo quiere advertir, alertar, invitar a que huyan de estas filosofías heréticas que contaminan. Ese era el propósito de la carta. Prevenir, alertar, advertir, invitar a que la iglesia huyera de estas filosofías heréticas que contaminan. Por tanto, en esta carta, por esta razón, Pablo no da tantas instrucciones de vida cristiana, ni profundiza en las riquezas del cristiano, porque su intención era alertar a la iglesia de estos peligros que estaban surgiendo en la iglesia en Colosas. La iglesia necesita ser prevenida de las filosofías de este mundo. Ahora, ¿cómo combatió Pablo esto? ¿Cómo cumplió este propósito? Y uno pensará, se puso a regañar a los colosenses. Les dio con mazo a los colosenses. Les dio en la cara a los colosenses. Les mandó un golpe con Tíquico. ¿Cómo hizo Pablo para cumplir este propósito de advertir de las herejías en la iglesia? Bueno, Pablo combatió la mentira de la única forma que se combate, proclamando la verdad. Y Pablo lo que hace en Colosenses es exaltar la verdad de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, por encima de todo. No es una emanación de Dios, no es malo, es el único Dios verdadero, Jesucristo. Colosenses, hermanos, grábeselo en su mente. Colosenses es la carta más cristocéntrica de todo el Nuevo Testamento. Cristocéntrico quiere decir que pone a Cristo en el centro. Colosenses es la carta más cristocéntrica de todo el Nuevo Testamento. Pone a Cristo en el núcleo, en el centro, en lo más alto, en el pináculo. Cristo es el más de los más por la eternidad. Y Pablo hace esto en Colosenses para combatir la mentira que estaban hablando de Jesucristo por causa de las filosofías gnósticas. Así que Pablo, en esta carta preventiva, lo que hace es combatir la mentira proclamando la verdad. Es una carta doctrinal, sí, donde Pablo advierte de estas mentiras heréticas, proclamando la verdad de Cristo. Es igual hoy, es igual hoy. ¿Cómo vas a ser librado de las mentiras del mundo? Entendiendo la verdad de Cristo, creyendo la verdad de Cristo, conociendo a la persona de Cristo. Hermanos, en esta noche yo quiero predicar un mensaje a toda la iglesia. Y la verdad yo tuve que pedirle perdón al Señor porque nunca he predicado lo que voy a predicar en esta noche. Y tuve de verdad que confesar al Señor que ese pasaje nunca lo había yo compartido desde el púlpito a ustedes. Y Dios mediante lo haremos esta noche. Es un mensaje importante. Yo le pido que usted esté aquí
es determinante para nuestra iglesia. No solo porque estemos pasando por filosofías y seamos atacados, sino porque si somos una iglesia de Cristo, el tema de esta noche debe retumbar en los verdaderos creyentes, debe ser conocido por los creyentes y debe proclamarse a los que no son creyentes. Yo le pido de verdad que esté usted aquí esta noche, porque el mensaje de esta noche va a tener el propósito de conocer verdaderamente y profundamente a la persona de Jesucristo. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él exaltó la bendita persona de Cristo, especialmente su deidad. Y estaremos hablando de esto, de un pasaje de Colosenses a todos ustedes. Y espero que si usted hoy estuvo aquí ahorita, no diga, ya vine en la mañana, no iré en la tarde. No cometa ese pecado. ¿Es pecado? Sí, sí es pecado. No cometas ese pecado. Venga esta noche, escucha lo que dice Colosenses para tu vida. Es importante. Recapitulando, la carta a los Colosenses es una carta de personajes dignos de imitar. Es una carta con un problema que sigue siendo actual. Y es una carta con un propósito vivo hoy, exaltar la verdad de Cristo. Considere estas cosas cuando vuelva a leer la carta a los Colosenses. Vamos a orar.